crisis económicas más fuertes que ha sufrido el mundo, sin excepción, es la generada por la pandemia. Esta circunstancia desconocida llegó de manera imprevista e inoportuna al país, que venía de terminar un año también complicado, aun cuando por motivos diferentes. Recordemos que a raíz de esta emergencia, el Fondo Monetario Internacional en el mes de julio calculó una cifra de recesión para Ecuador del 10,9% para el presente año. A puertas de terminar el 2020 y como reza el adagio popular, lento pero seguro, se percibe un repunte de la economía local y que, entre otras medidas, gracias a los acuerdos alcanzados para la obtención de recursos a través de organismos multilaterales, se vislumbra un efecto positivo de acertadas decisiones. En el contexto general, creemos que existen razones para suavizar las cifras del horizonte económico. Prueba de ello es el pronóstico que hace el mismo Fondo Monetario Internacional cuando hace un mes publicó que Ecuador tendrá la tercera cifra más baja de desempleo en la región. Sin duda el panorama, incluso a nivel internacional, se presenta un poco más favorable y positivo que en el primer semestre del año. Somos realistas y conscientes que los desafíos son numerosos. No tenemos las características de las economías avanzadas para hacer frente a las crisis. Por eso, ahora más que nunca, es fundamental evaluar correctamente los diferentes escenarios, operar bajo supuestos comunes, tomar las mejores decisiones y lograr consenso sobre ellas. Perspectivas clave con el fin de proporcionar herramientas de reflexión que nos ayuden a salir adelante y avanzar dentro del entorno personal, laboral y del país, esta noche tiene invitados especiales que desde sus importantes frentes de acción expresarán su valiosa opinión acerca del tema central de este panel: panorama económico al cierre del gobierno. Quiero, como siempre, agradecer a las empresas que hacen posible estos encuentros. Gracias a ellas podremos construir nuestros sueños del mañana. Perspectivas claves llega a ustedes gracias al auspicio de Properati, Holcim, Alfa Builders Edificios Inteligentes, Hormigones del Valle, La Fabril y Banco Pichincha. Tengo el honor de presentar a nuestros panelistas invitados. Hoy tenemos con nosotros a Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas, Marisol Andrade, directora general SRI del Ecuador, y Pablo Arosemena, presidente Cámara de Comercio de Guayaquil. Con la conducción de Jorge Ortiz. Jorge, estamos listos para dar inicio al programa. Gracias. Perfecto, Merce, gracias a ti. Buenas noches con todos. Y vamos al tema. Ministro, después de 6 meses, hoy desde aquí a 6 meses, usted estará sacando sus cosas de los cajones para dejarle ya el escritorio listo a quien lo reemplace. Ese día, ¿cómo estará dentro de lo que se puede anticipar con 6 meses, con medio año de antelación? ¿Cómo estará la economía del Ecuador? Ministro. Buenas noches, gracias Jorge, gracias a todos y mis compañeros de panel. Un gusto compartir esta conversación. Bueno, este es un esfuerzo, Jorge, de todos los días. El programa económico está en plena ejecución. Se hicieron algunos avances importantes en materia de reformas, prueba del acuerdo con el fondo, fuera del acuerdo, mejor dicho, del fondo. Podemos citar ahí, por ejemplo, la ley de apoyo humanitario, la ley de ordenamiento de las finanzas públicas, el esquema de fluctuación de los precios de los derivados dentro de una banda. Vino el acuerdo con el fondo, como sabemos, con un desembolso importante para este año. Vino la renegociación de la deuda con los tenedores de bonos, pero esto no significa de ninguna manera que el tema murió ahí. Es decir, todos los días hay que precautelar el programa, todos los días hay que resistir a las presiones que de alguna manera pueden afectar la ruta que se quiere seguir y asimismo el convenio que hemos suscrito. Y en ese esfuerzo vamos a mantenernos para dejar un país ordenado, un país caminando, un país con una ruta de comportamiento para el siguiente gobierno. 6 meses
que lo que pueda restar o 7 meses aparece como un periodo corto, pero es un periodo donde se pueden hacer muchas cosas, pero también se pueden sembrar muchas reformas que sean para un beneficio posterior y que coseche el que tenga que cosechar, pero lo importante es que el país se beneficie. Y por otro lado, también decir que esos 6 meses también pueden ser un tiempo lo suficientemente largo como para hacer muy mal las cosas y para poder entregar un país absolutamente en desorden, que es precisamente lo que no queremos hacer. Así que seremos perseverantes en darle al país una ruta de comportamiento, un orden de las finanzas públicas. Avanzaremos a donde más podamos avanzar en problemas que siguen estando sobre la mesa. El gasto público sigue siendo grande. Se necesitan reformas que el país requiere, no el gobierno, sino el Ecuador. Es necesario cuidar la sanidad del sistema financiero ahora que empiezan a despertarse aquellas empresas que han vivido gracias al no pago de sus obligaciones de crédito, por ejemplo. Es decir, el campo de acción es enorme y el apoyo internacional, sin el cual, a mi criterio, este año habría sido muy difícil sortear la crisis. Ya creo que se han visto avances, no es que hemos recuperado los niveles previos a la crisis, pero ya existen avances, yo diría, importantes. Solo para dar un ejemplo y no alargarme, el crecimiento económico que estaba con una tasa negativa del 10.9 para este año según el fondo, probablemente sea inferior al 9%. Y eso es bueno. No digo que estemos bien con una caída del 9%. Lo que estoy diciendo es que es menos severo que lo que estaba previsto. El comportamiento de los impuestos, ya lo va a explicar Marisol seguramente con más precisión, pero si lo vemos en el periodo, obviamente hay una reducción frente al año pasado, pero si le vemos mes a mes, sí vemos una evolución favorable, igual en temas de empleo. Entonces, desde ese punto de vista, yo soy optimista, creo que sin decir que vamos a tener un año glorioso el 2021, creo que sí le podemos dejar al país enrutado con una dirección, yo diría, segura hacia dónde tiene que caminar, y ahí sí pues tendremos que cruzar los dedos para que ojalá venga un gobierno sensato, responsable, y le dé continuidad a lo que está bien y obviamente corrija lo que considere que no está correcto. Así que desde ese punto de vista yo tengo fe de que vamos a tener un 2021 mejor que el 2020, no diciendo que va a ser igual al periodo previo a la pandemia, pero sin duda un año donde se podrá ver que ya estamos empezando a sacar cabeza, pongámoslo así. Y ahí tengo yo mi propia responsabilidad en los campos que acabo de citar. Claro, siempre y cuando no nos equivoquemos en la elección de presidente, que es una manía que tenemos casi inveterada, equivocarnos. 2 o 3 precisiones, ministro, rápidamente. Usted dijo resistir presiones. ¿Qué presiones que va a tener que resistir el gobierno estos meses? Porque todos los días hay presiones de todo el mundo. Y Por digo ejemplo, todo el mundo del propio Estado, de las instituciones del Estado. Hay requerimientos de recursos que no existen, valores que están fuera del presupuesto que está ahí o que se rebasan las capacidades de liquidez que tenemos. Entonces hay que hacer peripecias para poder mantener esto en orden y poder seguir. Le doy un ejemplo que capaz ilustra lo que estoy diciendo. Fíjese, en año electoral, que es el próximo, de acuerdo a la normativa, el presupuesto que es el prorrogado del año anterior, es decir, el presupuesto de este año estaría el vigente para el siguiente. Pero no es el presupuesto que se aprobó, es el presupuesto que se codifica, pongamos en términos sencillos, el presupuesto realizado, el real. ¿Eso qué significa en términos prácticos? Que si el año 2020 tuvo un precio del barril de crudo de $51, como efectivamente fue el que se aprobó al principio, en la práctica lo que ha pasado este año es que el presupuesto promedio del año probablemente no rebase los $39, 40 en el mejor de los casos. Yo no puedo poner el 2021 un barril de $51, pues tengo que poner un barril mucho menor, lo que significa que los ingresos por petróleo van a ser menores. Igual en el tema tributario. En el año vamos a recaudar menos de lo que recaudamos del año pasado. Yo no puedo sustentar los ingresos sobre un valor que no
es el real que recibo este año. Entonces, ¿eso qué me permite a mí? Me permite apuntar a un presupuesto más austero el próximo año. Y los gastos tienen que atarse a ese nivel de ingresos. Y yo creería que ese es, por ejemplo, una buena señal para ir reduciendo el origen del problema del déficit fiscal y el endeudamiento, que es un tamaño del Estado excesivo, que tiene que irse reduciendo gradualmente, porque tampoco puedo pegar un frenazo para generar una mayor contracción. Tengo que hacerlo de una manera gradual y ordenada para que la economía vaya poco a poco con su dinamismo recuperando la senda de la reactivación. Así que este es un poco para que se entienda las presiones y sobre las cuales tenemos que actuar. Usted dijo también que el gasto público sigue siendo todavía mayor a lo que debería. ¿De aquí al 24 de mayo se podrá recortar algo más del gasto público o ya está calcificado? Bueno, el hecho de que podamos trabajar con un presupuesto menor ya significa una reducción del gasto público. Fíjese que si hablamos sobre una base redonda para no perdernos de 30,000 millones y logramos un presupuesto del 10% menor, son 3,000 millones menos de gasto. Es decir, si hay formas de ir caminando hacia donde tenemos que caminar y sobre esa base poder actuar. Así que si hay ese tipo de decisiones y vale la pena comentar algo que no lo he dicho todavía en los medios. El déficit fiscal para este año, con el acuerdo que se suscribió, se estimaba en 8,700 millones. El déficit que vamos a alcanzar es 7,700 millones. Es decir, 1,000 millones menos. ¿Y por qué se logra esto? Por austeridad. No hay otra forma. Y eso vamos a mantenerlo y vamos a profundizarlo el siguiente año. Lo que yo quiero es que al mismo tiempo de manejar en orden la caja fiscal, emprender en lo que el Ministerio de Economía un poco ha dejado de lado, no por mala voluntad, sino porque el día a día le come a la gestión del ministro, que es del lado de la economía. Este es el Ministerio de Economía y Finanzas. Y ha habido mucha concentración en el lado de las finanzas y poco en el lado de la economía. Y ahí hay mucho que hacer. Y yo creo que ahí tenemos algunos temas que podemos conversarlo más adelante de las acciones que queremos emprender. Perfecto, eso me tiene que decir antes de irse, por supuesto. La última precisión antes de pasar a los siguientes invitados. Usted dijo que hay una reducción del empleo. ¿Tenemos cifras? Bueno, hay que tomar en consideración que por la situación de la pandemia, la revisión de de empleo del mes de junio no tuvo una metodología similar a la de los trimestres anteriores, como tampoco con la revisión, con la metodología de septiembre. Recordemos que esa encuesta fue telefónica. Las otras encuestas son encuestas presenciales, llamémoslo así. Entonces, hubo sin duda un incremento sustantivo de las tasas de subempleo y desempleo que volvieron a caer. Hay sí una recuperación, tomando en consideración esta realidad de que tenemos cifras de desempleo que están alrededor del 7%, estuvieron cerca del 4%, sin duda hay un incremento, pero la tendencia es lo importante. Trimestre a trimestre es lo importante observar, para buscar si realmente vamos a lograr una recuperación posterior. Pero ya hay manifestaciones de que eso sí va en la dirección correcta. Y una manifestación es la transaccionalidad de la economía, que se mide, por ejemplo, ¿a través de qué? A través de la recaudación del IVA, que seguramente Marisol sabe los números mejor que yo, donde se ve que sí existe una mejora en ese proceso. Así que las cifras de empleo van, creo yo, poco a poco, conforme la economía vaya dinamizándose dentro del problema que tenemos y todavía con recesión, hacia una ruta de mayor dinamismo. Perfecto, gracias. Economista Andrade, ya lo dijo el ministro, la recaudación tributaria es sin duda un barómetro, pero magnífico de cómo anda la actividad económica. ¿Cómo anda? Buenas noches, Jorge, Mercedes, Mauricio, Pablo, un gusto compartir con ustedes este panel. Una buena noche también para todos quienes nos han tenido la gentileza de regalarnos estos minutos para acompañarnos en este espacio. Definitivamente la recaudación tributaria es un indicador
necesario e importante de la economía, porque sin lugar a dudas es una fuente necesaria y principal del presupuesto general del Estado. Y vemos cómo efectivamente, como decía Mauricio, se va desacelerando el decrecimiento. Eso es importante verlo. No podemos pensar y esperar que este año 2020, con la pandemia que nos ha agobiado, que se tradujo, por supuesto, en una crisis más profunda de la economía, podamos esperar un crecimiento en el año. Pero no es menos cierto, y es importante que la ciudadanía sepa, que ya hemos pasado de esos decrecimientos profundos que tuvimos en el mes de abril, mayo, en donde la recaudación mensual cayó entre el 35 y el 38%, a meses como el mes de septiembre, en donde tuvimos un crecimiento de alrededor del 14%, en octubre cerramos con un decrecimiento de menos 13%, y ello nos da que la recaudación de los 10 primeros meses de este año 2020 superen los 10.300 millones de dólares, Jorge, y ello representa un decrecimiento del 15%. Como está establecido, la meta reestimada con los nuevos supuestos macroeconómicos, se tiene previsto, la meta para el 2020 reestimada es de aproximadamente 11.800 millones de dólares. Vamos viendo cómo esta desaceleración del decrecimiento nos va a permitir cerrar con una meta superior. Como está hasta el momento, esperamos que serán más de 12.000 millones con los que cerraremos la recaudación del año 2020. Vemos que, por ejemplo, el tema del IVA, que es uno de los impuestos que mayor afectación tuvo la recaudación proveniente de ese impuesto, también ya no tenemos el decrecimiento del 45-50% que tuvimos en los meses de abril, mayo, junio. Ahora pues ya se ha desacelerado completamente aquello, estamos en el IVA interno alrededor del 10% de decrecimiento, que viene relacionado pues al nivel de ventas, y por el lado del IVA importaciones pues también tiene su efecto, que también se ha ido desacelerando. Sin lugar a dudas, Jorge, en este esfuerzo que realizamos, sector público, sector privado, juega un papel fundamental también el accionar del servidor público, de manera particular, ¿a quién me refiero? Pues del Servicio de Rentas Internas juega un papel fundamental. Si vemos el nivel de ventas, vemos que durante estos primeros meses del año, estos 10 primeros meses del año, pues tenemos un decrecimiento en las ventas de alrededor del 19%. Y usted me dirá, pero ¿y la recaudación ha decrecido en el 15%? Esa brecha que existe básicamente es por la gestión que hemos realizado, la recuperación de la cartera. Ese es nuestro deber ser. Hemos estado recuperando la cartera como nos dispone la norma, y con ello pues también generando recursos frescos para el presupuesto general del Estado. Y como va la tendencia economista, podemos esperar que la recaudación tributaria en general y del IVA en particular vuelva a niveles cercanos a los prepandemia en los primeros meses del próximo año. Esperamos que sí, Jorge. Como vemos, se va comportando tanto la economía, que bien mencionó Mauricio, cuando daba las cifras de la economía en general, y cuando me he permitido compartir con ustedes la recaudación. Vemos que sí, efectivamente, les decía, la reestimación de la meta nos daba que íbamos a cerrar en alrededor de 11.800 millones de dólares en la recaudación. Cerraremos por sobre aquello, serán más de 12.000 millones, y estimamos y esperamos que, pues, por supuesto, el próximo año también, tanto la economía como la recaudación tenga su recuperación esperada, anhelada, teniendo en consideración que el próximo año, pues también, tanto las personas naturales como las sociedades presentarán su declaración de impuesto a la renta, y guarda relación estrecha con los ingresos, con el nivel de ventas que tuvieron este año y que ha sido afectado por la pandemia, por supuesto. Ahora, el ministro nos decía que este año se hizo el presupuesto del Estado sobre una estimación de $51 de promedio de precio del barril, pero que este año en realidad se ha vendido a aproximadamente 39, es decir, 12% menos, y que por lo tanto para el presupuesto del próximo año habrá que estimar el precio del barril en una cifra cercana alrededor de esos $39 de este año. En ese sentido, ¿en cuánto piensa usted que podrá estar la recaudación tributaria el año próximo para incluir esa cifra en el presupuesto del Estado? Jorge, por responsabilidad no quisiera dar una cifra respecto a la meta establecida para el próximo año, porque, como bien decía el ministro, pues efectivamente la meta y todos los supuestos que se utilizarán para el presupuesto del próximo año son completamente técnicos, y con ello deberemos
estar muy expectantes de cómo vamos a cerrar 2020 y el próximo año pues también ver las afectaciones que tendremos, como acababa de decir hace pocos segundos, la afectación que tendremos en el impuesto a la renta justamente por el decrecimiento de ventas de este año 2020 que tendrá ese efecto pues directo en renta del próximo año. Pero superará los 12.000 que se va a llegar este año, los 12.000 millones. Superará, Jorge, sin lugar a dudas, pues en este espectro en el cual estamos trabajando desde cada uno de los sectores, cada uno de los ministerios, de acuerdo a las actividades y a las facultades que tenemos pues establecidos por ley. Estamos trabajando en la recuperación económica, en la reactivación. Los esfuerzos se han dado, vemos los primeros resultados ya en esta época post pandemia y veremos pues también esos resultados de todo el esfuerzo que se ha realizado. Vemos cómo aquellos contribuyentes, por ejemplo, que por el decreto del señor presidente de la República del mes de abril, mayo, que pudieron diferir sus impuestos, pues han venido cancelando los mismos sin intereses durante los 6 meses como establecía el decreto, y también van cumpliendo sus facilidades de pago. Eso les ha dado también oxígeno. Y por supuesto, aquellos contribuyentes que teniendo una afectación menor o nula, porque han tenido resultados positivos, pues también pudieron cooperar este año adelantando su impuesto a la renta, ustedes recordarán, en el mes de septiembre por decreto. Muy bien, esta es la visión hasta ahora del sector público. Veamos qué dice el sector privado. Pablo Arosemena es presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil y desde ahí, sin duda, le debe tener muy bien tomado el pulso a cómo está y cómo irá la economía. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué nos cuenta? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, gracias. Felicito a los organizadores del evento, Revista Clave, que siempre marca tendencia, es proactivo organizando este tipo de eventos y contento de compartir con profesionales de primer nivel como el ministro y la directora del SRI, Marisol Andrade. A ver, yo te diría 3 cosas. El sentido de urgencia es lo que se siente en el sector empresarial, que tenemos la impresión que no hay el mismo sentido de urgencia en el sector público. Está claro que los tiempos vienen cortos y que este gobierno en 6 meses, digamos, se va, pero hay un sentido de urgencia que no lo vemos. Y hay un ejemplo, hay una historia proverbial, ¿no? Que cuando en alguna de nuestras ciudades se cae un puente, la solución del gobierno central pues, es mandar a alguien para que vaya a hacer un estudio, para que vaya a averiguar y para que luego 6 meses después no pasa nada, versus al día siguiente la gente pone una canoa y empieza a moverse en canoa, digamos. Entonces, el sector empresarial necesita soluciones para antes de ayer. Recordemos que el contexto es en pandemia global, salvo muy poquitos países en el mundo, Ecuador incluido entre esos, todo el mundo le metió plata a la economía. En Ecuador se le sacó plata a la economía privada, vía anticipo del impuesto a la renta, vía un nuevo impuesto que lo voy a comentar en un instante a los microemprendedores y otras hierbas más. Entonces, sí, está claro que hubo un gobierno anterior que dilapidó los recursos y se farrió el pasado, el presente y el futuro, el gobierno de la Revolución Ciudadana, eso está claro, pero no es menos cierto de que la solución no es quitarle los recursos al sector privado, porque la liquidez en el sector privado tiene un efecto multiplicador que genera empleo. Lo primero, el tema del sentido de urgencia. La segunda reflexión tiene que ver con hacer cosas distintas. La frase de toda la vida de Einstein, ¿no? Si vamos a hacer lo mismo, los resultados van a ser idénticos. Hay que hacer cosas distintas. ¿Qué sería algo distinto? Por ejemplo, bajar impuestos. Dirán, pero ¿qué tipo de impuestos? Concretamente, aranceles. En un instante quiero profundizar un poco más en eso, pero en este momento quiero dar la idea de hacer las cosas verdaderamente distintas, no distintas en más de lo mismo, más radical de lo mismo. Por ahí, ahora que estamos en el tema electoral en unos meses, hay una tendencia que propone más radical de la situación anterior que llevó a una quiebra de la economía pública y privada. Entonces, creemos nosotros que esas no son las soluciones. Y por último, no agravar más los problemas. O sea, el problema económico de la economía privada, del sector productivo, es grave, el costo de producir es muy elevado, el drama del desempleo es realmente complicado, por el drama humano y porque una persona sin ingresos no tiene capacidad de consumo, pues caen las ventas y estamos en esa espiral. Entonces, urgencia, hacer las cosas distinto y por sobre todas las cosas, no hacer el problema más grave de lo que ya es. Entonces, ahora sí profundizando, tal vez me agarro en esa última idea de no hacer el problema más grave de lo que ya es. Entonces, digamos que el sector productivo
no somos Suiza, no somos Estados Unidos, somos Ecuador. Entonces, el grueso del sector productivo son emprendedores, no son grandes corporaciones, no son ni siquiera pymes, sino que más bien son microemprendedores. Son empresas que, números gruesos, venden menos de $300.000 al año. Entonces, al día de hoy, se hizo algo que en principio vino como caballo de Troya, venía bonito como una simplificación tributaria para el emprendedor, pero que en la práctica nosotros estamos proponiendo que sea revisado y cambiado. Exclusivamente me refiero al catastro de microemprendedores que, Jorge, le significa al microemprendedor al día de hoy, en palabras sencillas, pagar impuesto a la renta, aún así no tenga renta, porque es un porcentaje de las ventas, con lo cual en circunstancias de bonanza está bien, digamos, porque podemos suponer de que el emprendedor en bonanza, en vacas gordas, va a coronar, va a ganar plata y que pague un porcentaje sobre las ventas para simplificar y no hacer retención. Está muy bien eso ahí. Pero en una circunstancia de pandemia donde todos sabemos que o quebraste o te salvaste, pero el microemprendedor no está pues en esa cadena de comercialización de empresas que exportan, que venden alimentos, digamos, que son fábricas, grandes industrias o medicamentos, no está en ese sector de la economía, digamos, que a pesar de la pandemia ha generado ventas. Esa no es la realidad de la mayoría de la gente que tiene un negocio en el Ecuador. Que te hagan un catastro y que te pongan en un saco y te digan ahora usted tiene que pagar un porcentaje de las ventas, aunque yo sé que usted ha perdido plata este año, me parece que es algo criminal. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Uno, actualizar ese catastro de microemprendedores. Y dos, que sea voluntario, que si alguien no quiere estar metido en ese saco, le permitan de que pueda optar y estar en otro régimen. Esa es la propuesta concreta para los microemprendedores. Luego mencionaba hace un momento, y tal vez ya con esto voy cerrando, el tema de los aranceles. Ecuador es un país no caro, carísimo. Caro para vivir, para producir, para consumir, para sobrevivir. ¿Por qué es caro? Bueno, en resumen, por los impuestos, específicamente por los aranceles. El arancel es el impuesto al producto que viene del exterior. La tecnología, por dar un ejemplo, los vehículos, comprarse un auto en el Ecuador es un 2x1 al revés. Pagas por 2 y te llevas 1, pero no porque el concesionario es mala gente, sino por los impuestos particulares. En ese caso, el ICE, impuesto al consumo especial, y los aranceles. Entonces, los aranceles no están determinados de forma eficiente en el Ecuador. Ecuador tiene los aranceles más altos de Latinoamérica, no solamente más altos que nuestros vecinos, Perú, Colombia y Chile, que tienen aranceles del 1, del 2 y del 3% en promedio, sino que el promedio de Latinoamérica está un poco más arriba, pero Ecuador está mucho más arriba que el promedio de Latinoamérica. Entonces, ahí hay tela para cortar. Seguirá la otra cara de esa moneda, Pablo, si tú bajas los aranceles, efectivamente abaratas las cosas, le fortaleces el poder de compra a la gente ahora tiene plata en el bolsillo que compra más. Todo el mundo pide, Jorge, que le suban el sueldo, pero a veces no nos damos cuenta que el efecto matemático de que te suban el sueldo, cosa que es difícil, o que te baje el costo de las cosas porque tienen menos impuestos, digamos que es el mismo. Entonces hay otro camino, no quiero decir que es un atajo, pero hay otro camino para fortalecer el poder de compra, que es específicamente bajar aranceles. ¿Cuál es la otra cara de esa moneda? El sacrificio fiscal, que el Estado, la propuesta nuestra carta a Papá Noel, ahora que estamos para Navidad, para el ministro, es bajar aranceles por aranceles e ICES que suman alrededor de $300 millones. ¿A sacarle aranceles a qué? Sacarle aranceles a bienes de capital, a maquinaria, tecnología, todo lo que sirva para abaratar la producción en el Ecuador. Bueno, ¿y cuánto es eso en el presupuesto? Digamos, de todo el ingreso fiscal es un 3%, nos parece que es algo manejable. Eso es lo que nosotros planteamos. Eso se puede hacer antes de que el gobierno se vaya. Eso puede ser un legado, dejamos el Ecuador más barato. Si no lo hacen porque les da miedo hacerlo, de pronto lo hace un próximo gobierno y se están perdiendo la oportunidad de dejar su huella y dejar su marca, de hacer las cosas distintas, porque hacer las cosas parecidas en el corto plazo parece que se hacen las cosas diferentes, pero cuando pasa el tiempo y la historia, y usted, Jorge, es historiador, digamos también, la historia es inclemente, la historia te va a clasificar. ¿Hiciste más de lo mismo o realmente diste una solución? Entonces, la solución que propone la Cámara de Comercio de Guayaquil, la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador, es hacer las cosas completamente distintas a como se las han hecho en los últimos 14 años. Uno, simplificar la vida del emprendedor,
el Estado tiene que estar al servicio del ciudadano, no el ciudadano al servicio del Estado, porque ya no seríamos ciudadanos, seríamos súbditos, seríamos esclavos. Y a veces parece que esa es la manera de pensar. Entonces, hay que cambiar ese paradigma. Y dos, bajando aranceles. Creemos que si se bajan los aranceles, Ecuador puede volver a levantarse. Una pregunta, Pablo. Yo entiendo que el presidente de la Cámara de Comercio, como representante del sector privado, pida una baja de los aranceles. ¿Qué tal si Pablo Arosemena fuera ministro de Economía y Finanzas y tuviera que pagar al final del mes 850 millones de dólares solamente para que funcione el aparato estatal y en diciembre 1.700 millones de dólares? ¿No le parecería que la propuesta de la Cámara de Comercio, pudiendo ser en el mediano y en el largo plazo muy atinada, en el corto plazo podría causar problemas muy graves? No, porque la forma que proponemos es no subir impuestos, no subir otros impuestos para bajar unos, porque estaríamos en tablas, ¿verdad? Tampoco endeudarnos porque, digamos, ya ese camino está bastante agotado. Entonces, ¿cuál es la única alternativa que queda? Que es una que mencionó el ministro y que nosotros creemos que él está ahí en el camino correcto y lo apoyamos, lo respaldamos y más bien queremos que lo pueda hacer con el sentido de urgencia que hablábamos hace un momento, es bajar el gasto público improductivo, que es algo que tal vez no es popular, que no le gusta a mucha gente, pero es algo que se debe de hacer. Y hay que cortar por las dos puntas. ¿Cuáles son las dos puntas? Por el lado de el gasto público improductivo en burocracia, y eso tiene una contraparte en tramitomanía. Entonces, recortar tramitomanía, recortar burocracia. La burocracia genera tramitomanía y la tramitomanía necesita burocracia para poder ser viable. Entonces, creemos que ahí hay espacio. En la gestión anterior, el ministro decía que no había espacio para hacer ese recorte. El ministro actual, él ve una oportunidad, ya los detalles los conocerá él, pero nosotros creemos que la rebaja en ese gasto público improductivo de burocracia, por ejemplo, más que compensa la propuesta que nosotros hacemos de rebaja arancelaria. En los números gruesos que acabamos de dar, he dicho que la propuesta nuestra de aranceles son 300 millones de dólares menos de ingreso para el fisco, y el ministro hablaba de que si un 10% de gasto público serían 3.000 millones. Es 10 veces más lo que estamos planteando. O sea que imagínense, es un décimo lo que nosotros estamos planteando. Es una propuesta que es viable, sin subir otros impuestos y sin endeudarse. Solamente sacándole punta al lápiz y recortando el gasto público improductivo, lo cual también contribuye a la productividad del sector privado, porque menos burocracia es menos tramitomanía. Gracias, Pablo. Mauricio, ¿qué contesta el sector público? Bueno, primero, yo no tengo miedo a tomar las decisiones, por eso estoy aquí. Creo que es importante que se conozca, ya lo he dicho en otras oportunidades, pero voy a insistir. Nosotros ya estamos trabajando en esa dirección. Yo he dicho, inclusive antes de estar en la función pública, de que estoy absolutamente de acuerdo en que el nivel arancelario en el Ecuador es excesivo y ya estamos trabajando en una revisión integral de los aranceles. Es más, ya hemos coordinado con el SRI información que nos permita ir avanzando en el tema tributario y también en el tema arancelario. Recordemos que el arancel legalmente no es un impuesto, pero es un costo de producción. Entonces ya estamos trabajando en eso y efectivamente queremos llegar a un nivel arancelario que permita no solo bajar el costo de producción, sino ayudar a la competitividad y a la productividad del sector privado. Entonces estamos ya en esa línea y eso está en manos del gobierno, no está en manos de la Asamblea. Eso es en la esfera gubernamental y ahí tenemos un campo de acción. Lo que sí tenemos que hacer es algo ordenado, porque hay que ver que tenemos una dificultad de recursos y esto hay que irlo desmontando. Como también he dicho públicamente que dentro de la reforma tributaria hay que empezar a desmontar el impuesto a la salida de divisas, que es un impuesto nefasto que se creó de manera, yo diría, absurda, en un país que está dolarizado, que depende de los flujos de capital y que el principio es del libre flujo de recursos y le ponemos una restricción al libre flujo de recursos, lo cual no hace ningún sentido. Y además que ese impuesto se creó para evitar que salgan los capitales y a lo largo de los años se ha convertido en el tercer impuesto de mayor recaudación, lo que significa que los capitales han salido. Y eso ocurre porque el ambiente no ha sido el mejor y no ha sido
el propicio, pero como se ha convertido en un ingreso fiscalmente importante, hay que irlo desmontando para no generar un problema fiscal mayor, pero hay que empezar con ese proceso. Mauricio, perdón, pero ahí no estamos empatando con lo que dijo Pablo como el primer punto. En el sector público no hay sentido de urgencia, porque tú dices, hay que llegar a esto, hay que llegar a desmontar este impuesto, hay que llegar a reformar los aranceles, pero no hay sentido de urgencia. No, sí hay sentido de urgencia. Lo que pasa es que no puede hacerse las cosas de manera desordenada. Yo no puedo irresponsablemente mañana eliminar un impuesto y quedarme desfinanciado y tener que ver de dónde me saco o endeudarle más al país. Lo obvio sería que yo regule una baja arancelaria con una recuperación económica para que yo, vía recaudación, tenga más ingresos, a pesar de que no he topado la tasa impositiva, que me da el espacio para poder ir reduciendo otro tipo de costos de producción. Eso es lo correcto, es lo que tiene que hacerse. Entonces, no es un tema, la urgencia no quiere decir que yo adopte decisiones de shocks inadecuadas. La urgencia quiere decir que yo empiece lo antes posible un proceso, pero que tiene que ser ordenado, porque si no, el remedio puede resultar peor que la enfermedad. Fíjate algo, el tamaño del Estado, medido a través del gasto público agregado, este momento es más o menos del 38%. Esto fue hasta el año 2006 aproximadamente el 21%. Respecto al tamaño de la economía, hemos crecido en tamaño del Estado 17 puntos del PIB, lo cual es una barbaridad. Pero si yo podría reducirme los 17 puntos del PIB de una sola, la contracción económica que yo provocaría sería mucho peor que el beneficio de haber bajado el gasto en ese tiempo, a esa velocidad y en esa proporción. Entonces, ¿hay que bajar? Por supuesto que hay que bajar, pero hay que hacerlo de manera adecuada, sobre todo para que no te genere otros problemas como sería un eventual endeudamiento agresivo en un momento donde tenemos serias dificultades de levantar los recursos que requerimos. Entonces, las cosas tienen que hacerse con la urgencia, pero con el cuidado necesario también. El otro tema, Jorge, es que nosotros hemos anunciado y lo vamos a hacer y ya lo estamos haciendo, una reforma tributaria integral, donde se adopte algo que permita simplificar, nos ayude a ordenar algunos otros impuestos, revisar los que tenga que revisarse, de tal suerte de, ojalá, poder tener un documento de trabajo para que un siguiente gobierno adopte la decisión que corresponda, pero que ojalá nos permita un periodo de al menos 4 años de estabilidad tributaria, que ha sido otro elemento que no ha ido en la línea de atraer inversión extranjera. ¿Qué otro costo de producción tenemos? El tema laboral. Ahí también estamos caminando en una reforma laboral, que algo hemos avanzado con la ley de apoyo humanitario, pero se necesita algo permanente, algo que se quede en el tiempo, algo que sea sostenible. ¿Qué otro tema tenemos que arreglar? El tema pensional, que es otra reforma a la que tenemos también que caminar. Las tasas de interés es otro costo de producción, podemos hablar de eso también. Es un elemento que va a demandar una nueva forma de fijación de tasas, de determinación de tasas, y ojalá la participación de banca internacional en el país, que también nos ayudaría en esa dirección. Entonces, todas estas son decisiones que se irán adoptando, pero obviamente no esperemos que todo esto esté absolutamente terminado en 6 meses. Lo que sí puedo garantizar es que vamos a empezar el proceso y que la cosecha venga cuando tenga que llegar. ¿Satisfecho, Pablo, con esa respuesta del ministro? A ver, yo creo que el ministro está haciendo lo que mejor puede hacer y eso es importante, pero en el sector privado uno siempre piensa que la economía no espera la política, digámoslo así, ¿no? La persona que ahorita se conectó y que está sin trabajo o que teniendo un negocio no vende, digamos, lo que quiere es que el gobierno sea una ayuda y no una traba. De ahí venía el tema de que el Estado sirva al ciudadano y no al revés. Entonces, siempre pensamos de que hay más espacio y
hay más oportunidad para mejorar y que el gobierno puede ir más rápido. Tal vez un ejemplo concreto, ¿no? El gobierno hace algunos meses saca esta propuesta o este proyecto de darle recursos al sector privado y luego pasan los meses y llega por cuentagotas los recursos. Prácticamente no le llegó nada, no llegó muy poco, no vamos a decir que no llegó nada a nadie porque le llegó a gente, pero no llegó con el caudal, con la fuerza, al menos de la manera que fue marketeado. Entonces, eso también va generando cierta desconfianza, Jorge, porque la gente, este es como el cuento de, ahí viene el Pepito y el lobo, ¿no? Ahí viene el lobo, no viene el lobo, ahí viene el lobo, viene el lobo, ahí viene la plata, ahí viene la plata, no viene la plata, ahí viene la plata, ahí viene la plata, no viene la plata, y ya cuando sí viene, ya nadie cree, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando, y yo creo que una forma de ganar, de generar confianza en el sector privado sería dando un golpe de efecto positivo, un shock que genere empleo y sin duda abaratarle la vida a la gente, hacer que la plata que tienes, como no podemos hacer magia, hacer que le aparezcan más dólares a la gente en el bolsillo, pero sí podemos hacer que esos dólares compren más cosas, abaratando las cosas por el lado de los impuestos. Entonces, lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero se puede empezar. O sea, de aquí a diciembre se pudiera generar una bajada arancelaria que ponga a hablar al mundo, que ponga a hablar a todos los vecinos de lo bien que lo está haciendo el Ecuador. Recordemos que la bajada arancelaria no tiene que pasar por la asamblea, se hace vía COMEX. Eso es, el ministro define, se ponen de acuerdo, cuenta con el apoyo del sector productivo, digamos, y se va para adelante. Y solo el hecho de que ya se lo anuncie, ya genera un estado de ánimo de inversión, de reactivación. Así que yo animaría al gobierno en que no descarten tomar medidas que se puedan implementar en 15 días. Una bajada arancelaria la pueden hacer de una semana a otra, y para bajar aranceles, digamos, para abaratarle la vida a la gente, para bajar impuestos de materia prima, de bienes de capital, no hay mayor estudio que hay que hacer. Esto es como las canoas, se cayó el puente, hay que poner una canoa para que la gente cruce. Eso es lo que hay que hacer. Muy bien, vamos a oír qué nos dice la directora del SRI, porque el tema impuestos como que ha centrado la conversación en los últimos minutos, pero antes Mercedes nos tiene que dar algunos mensajes, ¿verdad, Mercedes? Gracias, Jorgito. Sí, tenemos que hacer las menciones de nuestros auspiciantes. Properati. Las historias Properati son maravillosas. Empiezan en un café y terminan en la sala de tus sueños. Busca tu casa ahora mismo en properati.com.es. Properati, tu próxima casa hoy. Holcim construye Ecuador con un impacto ambiental positivo porque cuenta con productos certificados en carbono neutro y bajas emisiones de CO2. Holcim, juntos construimos el futuro. Alpha Builders, innovadores, estrategas y creadores de las más rentables oportunidades de inversión inmobiliaria en la zona con más alta plusvalía de Quito, para la nueva generación de inversionistas del futuro. Hormigones del Valle, 30 años de experiencia a su servicio, que como siempre nos traslada el valioso mensaje de que a la construcción la reactivamos juntos. La Fabril, una empresa que ha sabido aprovechar las oportunidades que presenta el Ecuador. Por ello, desde 1968 ha construido con esfuerzo una industria innovadora que se ha consolidado como un socio estratégico para el crecimiento del país. Banco Pichincha agradece a todos los que se han unido a la causa Sumar Juntos de Banco Pichincha. Banco Pichincha en confianza. Gracias, Jorgito. Prosigamos. Voy con usted, Marisol, porque evidentemente el tema impuestos es el tema en el que se ha puesto más énfasis. Y Pablo Arosemena ha hecho propuestas así muy concretas, muy específicas. ¿Qué le han parecido a usted? Gracias, Jorge. Primero, con todo el respeto, Pablo, pero creo que desconocer lo que se ha trabajado y lo que se ha hecho en simplicidad no es justo, y no es justo no para con la directora, sino para todo un equipo que ha trabajado jornadas extendidas y fuertes frente a la simplicidad. Y cuando hablamos de simplicidad hay resultados palpables, Pablo. Con usted en algún momento compartimos un directorio de la Cámara y conversaba y escuchaba observaciones, críticas, quejas de, por ejemplo, que una consulta vinculante se atendía en más de un año, que un recurso de revisión tomaba 3, 4, 5 años. Yo recibí de la mejor manera esas críticas
y al momento todas las consultas vinculantes son atendidas en 30 días hábiles, con el mismo o incluso hasta con el menor personal de lo que teníamos antes. Igual ha sucedido con los recursos de revisión. Todos los recursos de revisión de los años que existían pendientes del 2013, 14, 15, todo aquello está al día. Hay un indicador que se puso justamente de ese conversatorio con ustedes, con el sector empresarial, con los contribuyentes, de buscar la manera de simplificar. Por el otro lado, pues también hemos trabajado fuertemente con las declaraciones en línea. Ustedes recordarán que antes de hacer una declaración a través de un DIM, le tomaba a un contribuyente alrededor, en el caso de IVA, alrededor de 30 minutos. Ahora son alrededor de 6 minutos a través de esa declaración en línea. Y aquello no solo que le ha simplificado, no solo que le ha reducido el tiempo en cumplir sus obligaciones, por el lado económico, pues también resulta menor lo que debe cancelar para esa transacción a través de la institución financiera, sino que además, pues también esa gestión del Servicio de Rentas Internas le ha permitido sostener la recaudación tributaria PAP. A ello se suma la autorización de terceros, se suma el pago en línea. Ese era otro requerimiento que era demandado por los contribuyentes. En varios conversatorios con ustedes, pues nos planteaban esa necesidad, poder pagar a través de una sola transacción varias obligaciones. Todo eso, Pablo, desde el último trimestre del 2018, todo el año 2019, se ha venido haciendo los entregables mes a mes a través de nuestro programa de mejoramiento. Ahora bien, eso por el lado de la simplicidad administrativa, que quisiera cerrar este tema de la simplicidad administrativa con haber puesto ya en la herramienta Go el 100%. Mañana, a primera hora de la mañana, se van a encontrar con el 100% de los trámites vía electrónica. Ustedes dirán, pero siguen manteniendo la atención presencial. Por supuesto, porque es una demanda del ciudadano. Bien podríamos nosotros tomar la decisión en este momento de cerrar la atención presencial y manejarnos únicamente con la atención del trámite electrónico que está en el GOBC. Pero no, hemos entendido la realidad, hemos entendido cuál es la necesidad del ciudadano y una manera de simplificar también, pues hemos habilitado este nuevo canal. Ahora bien, por el otro lado de la simplicidad normativa, se han emitido un par de resoluciones que le han permitido a la administración tributaria, dentro de sus facultades en el ámbito de resolución, pues poder simplificar requisitos, reducir los requisitos, en algunos casos, pues ampliar en este año de pandemia de manera particular, ampliamos plazos para la presentación de declaraciones, para la presentación de anexos. Ustedes recordarán pues que se emitieron un par de resoluciones también para suspender plazos, justamente entendiendo la realidad del contribuyente que no iba a poder cumplir a tiempo X, Y, Z trámite, o que incluso por esta nueva realidad que nos tocó vivir este año, no iba a poder entregar todos sus documentos para poder justificar en un proceso de control o para acceder a una devolución, por poner ejemplos básicos. Ahora bien, estamos en el otro camino, en el cual el Servicio de Rentas Internas actúa conforme la ley y no puede modificar ley. El régimen de microempresa que usted mencionaba, Pablo, es un régimen que está en la ley de simplificación, que tiene su enfoque de simplicidad, y solo por referir, cuando una persona que está en el régimen de microempresa, antes de estar en ese régimen, tenía que hacer 24 declaraciones al año entre IVA y retenciones. Ahora tiene que hacer 4, ya no son las 24, ahora son 4 declaraciones y con información sugerida. A eso se suma el tema de los agentes de retención también, pues antes de la ley de simplificación aprobada en el mes de diciembre, pues teníamos 220,000 agentes de retención. Ahora tenemos alrededor de 80,000. ¿Por qué? Porque esa ley de simplificación le permite al Servicio de Rentas Internas realizar un análisis muy técnico y nombrar, que sea el SRI el que nombra a los agentes, y con ello hemos reducido también esa carga, sobre todo para los más pequeños. Para eso había muchas sociedades muy pequeñitas que debían cumplir con esta obligación porque así mandaba la ley. De manera específica... Perdóname que la interrumpa, pero Pablo Arosemena mencionó que no basta con hacer mejor las mismas cosas que se han hecho hasta ahora, sino que hacer cosas distintas es el imperativo del momento. ¿No están ustedes haciendo mejor las cosas que ya se hacían? Simplemente Jorge, eso. No es así, Jorge. Nos hemos reinventado fuertemente. La verdad,
Pensar que en el año 2020 íbamos a tener la atención de trámites por la vía electrónica era impensable. Estaba previsto que quizás a finales del 2021 o inicios del 2022 podríamos tenerlo. Y ahora, en el mes de noviembre, tenemos ya el 100% de esos trámites, incluido lo que es devoluciones, por ejemplo. Ahora, me quiero referir, permítame, Jorge, a dos alternativas que planteó Pablo respecto al régimen de microempresa. Él decía, necesitamos que se actualice el catastro, y la otra propuesta era que sea voluntario. Pablo, la última actualización del catastro del régimen de microempresa fue hecha en octubre. No podemos volver a hacer una nueva actualización porque primero se lo hace cuando es por norma, sea porque el reglamento nos manda, que fueron las primeras actualizaciones que se hicieron en febrero, en abril. Luego se emitió una resolución por parte de la directora del SRI y seguido de aquello se hizo la última actualización justamente para que ese catastro cuente con la última información que incluye incluso lo del año 2020. Y una vez publicada esa última actualización, que fue en el mes de octubre, el contribuyente tiene la opción de esos 20 días, como manda la norma, no es un tiempo que pone, ni un plazo que pone el SRI, manda la norma para que en esos 20 días pueda ingresar los respectivos documentos o los trámites, sea de inclusión o de exclusión, porque hay ambas partes. Hay contribuyentes que piden ser excluidos y hay contribuyentes que piden ser incluidos en el régimen. Y la segunda opción, la segunda alternativa que planteaba Pablo, era que sea voluntario. Para que sea voluntario necesitamos reforma de ley. Textualmente en la ley de simplificación dispone que el régimen de microempresa es de carácter obligatorio. Esta alternativa que usted plantea, pues Pablo, creo que sería importante ser discutida y podría ser analizada más adelante, cuando existe una reforma tributaria y ahí pues se pueda plantear esa alternativa. Como está al momento, no se puede cambiar, no puede hacerse voluntario y únicamente cierro con esto. Más bien este régimen de microempresa ha sido tomado como ejemplo en otros países. Les invito a que visiten la página del CIA, de donde hay artículos que expertos tributarios internacionales han mencionado esa necesidad de simplificar, porque lo que hace este régimen es aquello, si bien establece la tarifa del 2%, es como en el régimen, por ejemplo, en el RISE, establece un valor sobre los ingresos que tiene, como en el régimen bananero o el régimen agropecuario, establece porcentajes sobre los valores. Todo es perfectible, por supuesto que sí, pero Pablo, recordemos que esta ley fue analizada, debatida, aprobada en la Asamblea Nacional y el Servicio de Rentas Internas debe cumplir con lo que está en la ley, siempre abierta, por supuesto, a todas esas observaciones y en lo que está en nuestro campo, pues poder siempre caminar hacia la eficiencia y hacia la mejor atención y generar recursos también a través de la recaudación. ¿Algo que agregar o replicar, Pablo? Sí, gracias. A ver, en el comercio hay una máxima que es el cliente siempre tiene la razón. En este caso, el cliente es el comercio, es la actividad comercial, es el que sostiene el país. 9 de cada 10 empleos lo genera el sector privado. Específicamente sobre lo que estamos conversando. Entonces, para que todo el mundo lo entienda. 95% del Ecuador es microemprendedor. No es una gran corporación y ni siquiera es una pyme, es un microemprendedor. 95%. Esto le cae a todo el mundo. ¿Qué es lo que le pasa a la gente? Porque yo no digo lo que a mí se me ocurre y transmito el sentir del comerciante. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a la gente? A la gente le pasa que se acaba de enterar que el SRI lo ha metido en un régimen que ellos no han elegido. Por eso las soluciones que planteamos. Entonces, ¿qué sucede? Que esas notificaciones de que estás en ese régimen de que así pierdas plata, igual tienes que pagar impuesto a la renta, te generan multas. Entonces, no te llegaron las notificaciones, ya te empiezan a generar multas y no puedes elegir. Dicen, no, bueno, sí puedes salirte, pero te toma un año salirte. Entonces estás atrapado. Y estamos en pandemia, por el amor de Dios. O sea, el país nunca ha estado así. O sea, realmente en la etapa republicana, en la etapa contemporánea, nunca hemos estado tan mal como estamos ahora. Entonces no necesitamos un gobierno que esté viendo cómo exprimir más al comerciante, sino que entienda el gobierno que innovar, simplificar, no es un privilegio, no es un premio que nos están dando, esa es su obligación, ese es su trabajo, esa es su razón de ser. Y siempre tienen que simplificar más. Y si el cliente les dice, me estás ahogando, me estás matando con las multas, con las coactivas mal hechas,
por el amor de Dios, escuchen al comerciante, cuidado, despluman tanto a la gallina los huevos de oro, que después ya se acabaron los huevos de oro. Entonces, eso es lo que planteamos y es un clamor. Y el derecho evoluciona y si hay leyes que tienen que cambiar, pues que cambien y que el gobierno lidere esos cambios y para eso está en el gobierno. Nosotros los gremios a duras penas lo que alcanzamos es a proponer, esa es nuestra razón de ser desde 1889, proponerle al gobierno. Hay gobiernos que escuchan, implementan y ganamos las dos partes y hay gobiernos que, digamos, se ponen de espaldas a las propuestas del sector comercial. Nosotros la Cámara de Comercio de Guayaquil, el gremio más antiguo del Ecuador y el más grande de todos, más de 10.000 socios, nosotros somos un gremio de comercio formal, no de comercio informal. Entonces nosotros nos parece muy bien contribuir y queremos hacerlo y siempre, eso no está en discusión. Pero lo que sí está en discusión es que si ahora le cobran al 95% de los ecuatorianos un impuesto a la renta cuando están perdiendo plata, eso nos parece que es un disparate y eso tienen que cambiarlo. Y si tienen que cambiar la ley, pues que cambien la ley, para eso son gobiernos, para tener ese tipo de liderazgo, para eso se metieron al gobierno y nosotros estamos para transmitirles el sentir del comercio. Somos comerciantes, estamos todo el día en la calle, estamos sufriendo porque vamos a la calle, no podemos salir a la calle, y Ecuador no es Suiza, como decíamos al inicio. Entonces aquí no es que, hoy día veía una declaración de la socialista norteamericana Alexandra Ocasio-Cortez que dice, quédate en casa que el gobierno te manda un cheque. Bueno, aquí nadie te manda un cheque ni te van a mandar un cheque, aquí lo que te van a mandar es, te van a mandar a cobrar. Entonces tenemos que salir, tenemos que trabajar, tenemos que producir, y creo que pedir que no nos cobren un impuesto por rentas que no hemos generado es bastante sensato. Entonces, veámosle la solución. Estoy seguro que si nos ponemos de acuerdo, estoy seguro que nos podemos poner de acuerdo. El comercio tiene algunas ideas, pero los que conocen los detalles son ustedes. Para mí lo importante es el concepto. Y el concepto es el comercio, si queremos rescatarlo, si queremos generar más empleo, y el comercio es la actividad formal, Jorge, que genera más empleos en el Ecuador. Todas las actividades son nobles y todas son importantes, pero de acuerdo a las cifras oficiales, la actividad que genera más empleo adecuado en el Ecuador es el comercio. Entonces, por eso es tan importante a ese microemprendedor del comercio, que es el 95% del Ecuador, me han pedido que transmita este mensaje. Y el mensaje es, no nos cobren un impuesto a la renta cuando no tenemos renta. ¿Cómo resolverlo? Ustedes pueden encontrar la forma. Marisol, la veo ansiosa por contestar. Sí, Jorge, porque quiero precisar un par de cifras. Pablo brevemente, dice que el 95%, por favor, para no empantanarnos. Muy Gracias. breve. Pablo decía que son el 95% de contribuyentes que están en el régimen. No es así. En el régimen de microempresas están alrededor de 1 millón de contribuyentes, que si lo comparamos con el universo son alrededor del 45%. No, lo que Ello sumado a las coactivas. Pablo, si me deja aclarar este par de cifras, con mucho respeto, yo también le escuché, y creo que es importante que la ciudadanía sepa, porque si no nos vamos a confundir, o va a haber gente que dice, por ejemplo, los contribuyentes que están en el RICE, ya no están en este régimen, están en ese otro régimen simplificado, están los grandes contribuyentes. El tema de las coactivas, pues también respeto el criterio, pero no es así, ha sido bastante mesurado. Si han habido errores, pues como siempre hemos estado abiertos a corregir aquello, pero vuelvo y repito, el SRI lo que hace es cumplir lo que dice la ley, y apegado a aquello, pues bienvenido siempre ese espacio para encontrar la mejor alternativa, pero siempre me ha gustado ser muy responsable en mis intervenciones y no generar expectativas. No puedo actualizar el catastro como solicita Pablo, porque ya se hizo la última actualización en octubre y cuenta con información incluida, la del 2020. No puedo hacerle el catastro voluntario porque eso es reforma legal y no depende únicamente del Ejecutivo. Si bien es la opción es presentar como gobierno, como presidente de la República, pues también reconozcamos que tenemos a la Asamblea y la Asamblea es la que tiene que aprobar. Y si ustedes regresan a ver lo que sucedió en el mes de diciembre, donde varias alternativas de simplicidad fueron eliminadas del proyecto de ley presentado, pues ahí nos encontramos en ese espacio, y créame, Pablo, que es bastante difícil también estar acá. Yo le entiendo lo que es estar desde el lado suyo, aparte de ser contribuyente, empresario, pues también representa un gremio, y siempre recibiré, como usted lo ha hecho, a través de un simple mensaje, pues transmitirme inquietudes, transmitirme observaciones, pedir citas bastante simples para atender a los contribuyentes, y de manera inmediata se ha atendido todos los requerimientos que así lo ha demandado el ciudadano contribuyente, porque para eso estamos. Pablo.
Sí, solamente un tema, y es que Sí, para ver si cerramos sí. para cerrar, lo que hemos dicho nosotros es que el 95% de las empresas en el Ecuador son MIPYMES, son micro, pequeñas empresas. Y lo que acaba de decir la directora del SRI, con justa razón, es otra cosa, pero es cierto también, pero estamos hablando de dos cosas distintas. Ya ha dicho, no son el 95% de los que contribuyen. Está bien, pero yo estoy hablando de otra cosa. Entonces, tal vez, pero igual ese detalle es menor. Tal vez lo importante aquí es que hay un problema, se le está cobrando a los emprendedores a pesar de que pierden plata, y hay que encontrar una solución. Hemos propuesto una solución, pero esa solución no está en las manos del SRI como tal. O sea, no lo pueden ejecutar mañana. Me queda claro eso. Tal vez lo que se puede haber un compromiso es de trabajar en conjunto para encontrar la solución, porque entiendo que hay la voluntad de hacerlo, digamos, no hay el afán quiero entender de que no hay el afán de querer cobrarle a la gente de manera injusta un impuesto a la renta de una renta que no existe. Entonces, si hay la buena voluntad, estoy seguro que vamos a encontrar la solución en los próximos días trabajando. Confiemos en que así sea. Ministro, no sé si quiere agregar algo al respecto, porque hay una serie de preguntas, de inquietudes, de observaciones de los cientos de personas que están atendiendo este panel, así es que ¿podemos pasar a esos temas o hay algo que agregar en el que estamos? No, tal vez Ya. simplemente añadir, Jorge, me gusta el ímpetu y la vehemencia de Pablo, eso es bueno, eso es sano, es una persona joven, pero sí es verdad que las dinámicas no son las mismas. El hecho de que haya la posibilidad de hacer una gestión en la esfera pública no quiere decir que uno es gerente propietario del país. Uno tiene sus límites y tiene sus propias restricciones. Y depende muchas veces no solo de lo que pase en otras esferas como la asamblea, sino dentro del mismo Estado hay restricciones. Entonces, a veces eso hace que la dinámica de las cosas no sea al ritmo que yo también quisiera. Yo también quisiera que en 10 días se arreglen todos los problemas, pero la misma, yo diría, legislación a uno le obliga a que para ciertas decisiones se tengan que aprobar procesos, tengan que venir vistos buenos de las autoridades de control, y ese es lamentablemente un tema burocrático que no es nuevo, sino que es estructural, diría yo. Que hay que caminar a que sea mucho más dinámico, totalmente de acuerdo. Que hay que buscar agilitar las cosas, totalmente de acuerdo. Perdón, la reforma tributaria va a eso. La reforma tributaria que queremos dejar como un borrador lo más completo posible, va a considerar los puntos de vista de los gremios. Y no tengo la menor duda de que los aspectos que están considerando la Cámara de Comercio de Guayaquil, la de Quito, los gremios, van a ser parte de la discusión que vamos a tener. Así que lo que pasa es que las velocidades de unos y los otros no son las mismas por la propia estructura en la que estamos, que hay que cambiar, sí, pero como decían, una cosa es con violín, otra cosa es con guitarra. Entonces, hay que ir a los ritmos que nos generan las propias circunstancias. Pasemos entonces a otro tema, Mauricio. Un candidato a la presidencia de la República ha propuesto, más bien dicho, a él le ha dicho que proponga, entiendo que las órdenes vienen del exterior, que proponga un salario mensual, un bono mensual de $400 a 1 millón de personas. Esto sería una renta básica universal para que la gente tenga capacidad de consumo y así se reactive la economía. ¿Qué le parece esta propuesta que viene del exterior? El gran problema, Jorge, que tenemos de este momento, el mayor problema que tiene la economía ecuatoriana se llama empleo. Ese es el mayor problema. El mayor problema del Ecuador no es el nivel de salario. El mayor problema es el del empleo. Y nosotros... Entiendo que esta propuesta no se refiere al salario, sino se refiere a una especie de bono sí, de la pobreza, algo por el estilo. Sí, pero a lo que voy es, lo que quiero tratar de transmitir es que nosotros tenemos que generar un nivel salarial que sea viable, que sea sostenible, que responda a las condiciones, que sea una consecuencia de la productividad de la economía. No hay cómo fijar un salario sacado de la manga, por más bien que este suene, por más políticamente correcto que este sea, tiene que responder a las realidades que uno puede enfrentar.
Todos quisiéramos que nadie gane menos de $1,000 al mes, pero la economía no da para eso. La economía no resiste eso. Entonces, pensar en un salario universal para grandes grupos poblacionales tiene que estar de la mano con el empleo. ¿Sobre qué base voy a generar eso? ¿Con qué Entiendo que nivel esto de productividad no tiene que ver con el empleo, sino que la propuesta de este señor es que se entregue una renta básica universal de $400 a 1 millón de personas, es decir, $400 millones mensuales, serían algo menos de $5,000 millones anuales, como esa, insisto, renta básica universal para reactivar la economía. Nosotros no podemos hacer las cosas al revés, Jorge. Nosotros tenemos un problema fiscal que tenemos que resolver. Hay un tamaño del Estado que tiene que irse reduciendo. Hay un problema de ingresos que tienen que generar mayor estabilidad. Hay un problema de financiamiento que tiene que continuar una ruta de mejor estructura. Entonces, a mí me parece que no podemos atropellar las cosas, porque si no hacemos las cosas en orden, lo que va a ocurrir es que vamos a entrar en una debacle económica que queremos evitar. Los recursos son los que están. No podemos crear recursos de la nada. Estamos dolarizados. Los dólares que hay en el Ecuador provienen de 4 fuentes. Vienen de las exportaciones, de la inversión, de las remesas y del financiamiento externo. Esas son las 4 fuentes. Si no viene plata por estas 4 fuentes, no existen dólares. Y la dolarización opera como un flujo de caja. Si yo tengo los dólares, puedo gastar. Si no tengo los dólares, no puedo gastar. Si alguien me propone algo que significa $5,000, 5,000 millones, necesito la plata para poder atender ese ofrecimiento. Y entonces, no hay la plata como para hacer esta renta que propone este candidato que se llama, déjame ver cómo se llama, Arauz. Este momento, Jorge, uno no puede, el papel aguanta todo, el Excel puede decir cualquier cosa. La realidad no es esa. La realidad es otra. Es como proponer ahora que el impuesto a la salida de divisas suba al 15% o al 20%. ¿Qué es lo que quieren provocar? ¿Una debacle en el sistema financiero? Entonces, ¿le parece una propuesta a mí me parece que típicamente de campaña, a mí me parece populista, demagógica? A mí me parece que hay que ser responsable en eso. O sea, la economía no se puede manejar de manera peregrina, no se puede manejar de manera irresponsable. Hay que ser lo más sensatos posible. Si uno no maneja esto con el orden que se requiere, los perjudicados van a ser todos. Entonces, si nos dejamos cegar por anuncios propagandísticos con fuegos artificiales, esto no va a funcionar. Esto tiene que manejarse con la forma como corresponde y no necesariamente haciendo lo mismo, pero haciendo lo correcto y haciéndolo técnicamente adecuado. Es lo que hay que hacer. Entonces yo puedo decir cualquier cosa. En campaña yo puedo decir cualquier cosa. Pero ¿sabe qué? Cualquier presidente que se siente el 24 de mayo del próximo año, el 31 de mayo tiene que pagar sueldos. El 31 de mayo tiene que transferir plata a los gobiernos seccionales para que las ciudades puedan tener el retiro de la basura. Tiene que pagar las obligaciones externas para que haya financiamiento para pagar el bono de desarrollo humano para los sectores más vulnerables. Cualquier candidato que se siente va a tener que manejar ese tipo de realidades. Y ahí veremos cómo está cuando están sentados de cómo estaban cuando están de candidatos. Y tengo otra pregunta. Sí, quería comentar algo sobre lo que decía el ministro. Primero, hacer un retweet de los grandes de todo lo que ha dicho el ministro, porque lo que él ha dicho es así de cierto. Pero quisiera ir un poquito más allá, inclusive, con respecto a esta propuesta demagógica de la renta básica universal. A ver, lo primero que hay que decir es que es una mamarrachada lo que han propuesto. ¿Por qué? Porque la renta básica universal es un concepto que uno le puede gustar o no le puede gustar, pero es un concepto muy claro. Pero eso no es lo que se está proponiendo aquí en el Ecuador. Lo que aquí se está proponiendo con el membrete de renta básica universal es desdolarizar la economía, porque lo que se quiere realmente es dar un subsidio, que es lo que está diciendo el ministro, y con qué plata se va a financiar eso ahí. Pero lo que es más grave es que es con plata de la reserva. Entonces, esto es lo peor de los dos mundos. Es un subsidio gigantesco para el cual no hay financiamiento, y la definición de populismo es ofrece sin saber cómo lo vas a pagar, 1, y 2, esto es pretender sacarle plata donde no hay plata, porque el gobierno anterior se robó las reservas del Banco Central. Las cosas hay que decirlas como son.
se fumaron la reserva del Banco Central, que a este gobierno le está costando cerrar esa brecha de ahí y va a tomar un tiempo más terminar de cerrarla. Entonces, sobre ese hueco que hicieron, sobre un hueco quieren hacer otro con la excusa de que va a ser el dinero electrónico. Entonces, hay que decir las cosas claras. Hay una propuesta que es de pseudo renta básica universal que le hace un flaco favor a lo que verdaderamente sería una renta básica universal, pero el problema de la propuesta que anda por ahí en campaña es, uno, es un subsidio enorme que no cuantifican, y dos, implicaría una desdolarización, porque lo quieren hacer con plata que no hay de la reserva del Banco Central. O sea, la acusación concreta, Pablo, es que el correísmo quiere desdolarizar inventándose esto de la renta básica universal. Bueno, yo creo que siempre lo han querido, porque el que le dio el nombre a esa tendencia del correísmo escribió un libro donde dijo cómo había que desdolarizar. Lo que pasa es que nunca lo pudo hacer porque había algo que era más popular que él aún en sus mejores momentos, que era el dólar. Entonces, la gente es intuitiva y la gente, por más de que en el mejor momento del correísmo, la gente prefirió tener su dinero ahorro constante y sonante en dólares. Nadie quiere ese pseudo dinero electrónico. La gente rechaza eso de ahí. Entonces, sí hay que explicarlo eso con claridad, que esa propuesta del correísmo es una propuesta, no lo dicen de frente, pero hay que hablar con claridad, es una propuesta que nos encamina a lo que ellos siempre han querido, que es sacar el dólar de la economía ecuatoriana. ¿Es posible, ministro, sacar el dólar de la economía ecuatoriana? Porque puede ser una aspiración, a lo mejor hay un proceso legítimo, no caótico, y no una propuesta simplemente demagógica y populista para ganar elecciones de hacerlo, pero hay quien dicen que la soberanía también se expresa en la capacidad de tener una política monetaria propia. La soberanía está en hacer las cosas bien hechas y que nosotros defendamos y podamos aglutinar acuerdos sobre temas básicos. La soberanía no está en la capacidad de impresión de un billete, sino en la capacidad de mantener una estabilidad económica. Hay varios temas que es importante tomar aquí en consideración. En primer lugar, aquí hay una institución que se llama dólar. El dólar tiene el apoyo, para no decir el 100%, el 99% de los ecuatorianos. Los ricos y los pobres quieren seguir con dólares. Irse en contra de algo que quiere la mayoría de la población es algo que no va a tener buen futuro. Lo que yo puedo percibir es que puede haber muy malas intenciones de ir en contra de eso, escondiendo bajo alguna figura como la que estamos conversando. Primer tema. Segundo tema. ¿Contra qué emito moneda, Jorge? Porque usted para emitir una moneda necesita un respaldo. Necesita dólares en reservas, necesita euros, necesita yenes, necesita piedras preciosas, algo necesita. ¿Contra qué emito en definitiva? Las reservas internacionales son parte del programa económico. Tenemos unas metas de recuperación de reservas, pero como se llevaron 8.000 millones de dólares en el gobierno anterior para prestarle al gobierno central para que gaste lo que quiera gastar, y también a través de la banca pública en cartera que no se recuperó, esos 8.000 millones de dólares es un hueco que le generaron al Banco Central y que hay que buscar recuperar en el tiempo. Por lo tanto, el Banco Central de este momento tiene algo más de 3.000 millones de reservas, que es menos del 10% de los depósitos bancarios. Con ese nivel de reservas, quieren buscar emitir una nueva moneda. Relacione usted 30.000 contra 3.000, 10-1. O sea, no están viendo los números. O sea, me parece que es absolutamente demencial pensar en una posibilidad de esa naturaleza. Así que hay liquidez en los bancos, el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer, está manejando las cosas como le corresponde y responsablemente, y yo en ese sentido yo no veo riesgos de la dolarización. Lo que sí veo riesgos es que vengan con estas ideas confusas para tratar de distraer y eventualmente irse por un camino paralelo que obviamente sería un desastre para la economía nacional. Ministro, leí hoy en el diario digital Primicias que unas declaraciones suyas en que dice China pone difíciles las condiciones para créditos con el Ecuador. ¿Cuáles son esas dificultades y todavía seguimos necesitando créditos chinos? A ver, cambiamos a otro tema, Jorge. Sí, cambiamos. Ya lo cambiamos, sí. Sí, bueno. Sí, hay algo más que agregar en el anterior, adelante. Sí, pero... por supuesto. No, pero este tema me parece importante comentar.
El financiamiento para este año está, el financiamiento externo me refiero, está compuesto por el acuerdo que tenemos con el fondo, de los cuales estamos esperando completar los 4.000 millones que entra este año. Ya nos dieron un primer desembolso de 2.000, falta 2.000 adicionales al cierre de diciembre. Este mes, al finales del mes de noviembre, estaría ingresando 500 millones del Banco Mundial. Están cubiertos los requisitos para que esto se dé, así como 150 millones del BID. Y adicionalmente estaba entre las fuentes de financiamiento alrededor de 1.000 millones provenientes de, 1.700, perdón, provenientes de las fuentes chinas. Esto obviamente es una alternativa de financiamiento que tiene que generar una garantía de tener la posibilidad de vender el número de barriles que ellos están buscando. Ellos han planteado 154 millones de barriles en operaciones a 8 y 5 años, pero para eso se necesita validar que efectivamente estamos en la capacidad de venderles ese monto de barriles, pero hemos tenido problemas con la producción que ha caído por los temas que conocemos y también por la rotura de los oleoductos que se produjo. Entonces, ahora nosotros estamos viendo que ese proceso, si se llega a demorar más de la cuenta, tenemos que buscar una alternativa para cubrir todo el monto de financiamiento. Pero eso no quiere decir que no vamos a seguir trabajando en esa línea, porque la relación con ellos es una relación amplia sobre varios ámbitos. Recuerde usted que no es un tema nuevo que tenemos financiamiento por parte de ese país. Tenemos una relación comercial con ellos. La mayoría de las importaciones de bienes de consumo del Asia vienen de ese país. De la China, por cierto, tenemos un déficit comercial importante con ellos, pero también les vendemos cosas. Les vendemos a ellos banano, les vendemos a ellos camarón, pero al mismo tiempo de esto, pescan cerca de Galápagos. Entonces, también hay una relación ahí difícil de administrar, pongámoslo así, pero tenemos que administrar. Pero cada cosa en su carril. La relación comercial petrolera es un tema, la relación financiera del ministerio con los bancos chinos es otro tema, el tema comercial es otro, y hay que ir manejándose dentro de ese espectro. Resumo, nosotros vamos a mantener el trabajo para seguir consiguiendo financiamiento que se requiere, siempre atado a la curvatura de deuda, y eso hay bueno decirlo, porque esto no es que es infinito. La deuda está subiendo porque requerimos cubrir necesidades, pero el programa apunta a la sostenibilidad de la deuda, que se llama. Es decir, tenemos que subir y después tendemos a decrecer para alcanzar las metas, por ejemplo, del 40%, perdón, que lo vamos a cubrir de acuerdo al programa en el 2035. Y de pero si China pide para otorgar esos créditos que usted dijo que necesitamos, pide un respaldo de petróleo que no tenemos, ¿qué hacemos? A ver, son dos temas distintos, Jorge. Uno es el acuerdo comercial entre Petroecuador y los compradores de petróleo. Ese es un acuerdo comercial. Y otro es el acuerdo financiero entre el Ministerio de Economía del Ecuador, que es el representante financiero del gobierno, y los bancos chinos que le prestan la plata. Son dos paralelos. Lo que ocurre es que para viabilizar el financiamiento, tenemos que tener el acuerdo de la venta de petróleo. No hay garantía de petróleo, pero son convenios de alguna manera que caminan en paralelo. Pero si esto se demora, lo otro también se demora. Y yo tengo que buscar cómo financiar las cosas. Entonces, como no puedo manejarme bajo una sola posibilidad, tengo que tener otras alternativas, tengo que tener un plan B, y en eso estamos, para poder cubrir todas las necesidades que tenemos que cubrir. Otra pregunta que tengo aquí para ustedes. Este momento todavía no hemos cumplido algo del programa con el Fondo Monetario previsto para este año. Bueno, estamos terminando, inclusive les comunico que estamos mañana cerrando la revisión de las metas macroeconómicas del cierre de septiembre, y hemos cumplido muy bien. Inclusive tenemos, yo le diría, hasta un excedente ahí. Y desde el punto de vista de las metas macroeconómicas no tenemos problema.
tenemos un requisito cualitativo, que es la ley anticorrupción, que está en la Asamblea desde el mes de marzo y que debe estar aprobada en el mes de diciembre. Ese es el otro requisito, perdón, que viabilizaría la celebración del directorio del fondo en diciembre y la aprobación del desembolso de los 2.000 millones adicionales. Eso va cambiando. Si la Asamblea no aprueba esa ley hasta diciembre, los 2.000 millones no llegan. Tendrían que postergarse, pero esa posibilidad le veo muy pequeña, porque ya existe la disposición nuestra, el ofrecimiento de la Asamblea, del presidente de la Comisión, del presidente de la propia Asamblea. Estamos todos los días conversando para ver cómo va el proceso de avance de la aprobación de la ley. Además, Jorge, es una ley donde uno asumiría que ¿quién se va a oponer? Pues a una ley anticorrupción. O sea, con todo lo que ha pasado en este país, que alguien se oponga a una ley de esa naturaleza, lo que hace es categorizar los delitos. Todas las sanciones que se tienen que establecer es una ley muy corta. No debería haber ningún problema en que esto se apruebe. Entonces, el problema es que en tema de corrupción, tanto en la Asamblea como en general en los círculos políticos, hay muchas barbas en remojo. Siempre hay problemas, pero hasta por dar demostraciones de lucha contra la corrupción, yo no veo quién va a decir yo no estoy de acuerdo con una ley anticorrupción. O sea, me parece que es un contrasentido. Así que nosotros estamos apuntando de que ese requisito se cumpla sin mayor problema. Sí estamos ajustados en las fechas, eso sí, pero creemos que esto se va a dar y con lo cual estaríamos cubriendo todos los requisitos para poder recibir el segundo desembolso del Fondo Monetario. Marisol, ¿algo se puede hacer en el ámbito tributario de aquí a diciembre o más extendidamente hasta el 24 de mayo? ¿Alguna reforma que sea significativa para que el tema de los impuestos no sea siempre el tema que nos angustia a los contribuyentes? Jorge, siempre vamos a poder hacer algo más. Yo decía al inicio, pues cuando hemos hablado de simplicidad, hemos dado resultados palpables sobre aquello, pero hay que tener claro que la ley, una reforma, aquello viene por el lado de la Asamblea, que apruebe, que analice y que por supuesto en este momento pues no va a ocurrir cuando vemos que hay otras necesidades urgentes. Estábamos conversando justamente de la ley respecto a la corrupción, de la lucha contra la corrupción, y aquello, esa es la prioridad en este momento. No obstante, pues como bien mencionaba Mauricio, se está trabajando de una manera muy responsable y técnica, como siempre, como corresponde, en las alternativas respecto a una futura reforma tributaria que la tendrá que, pues justamente, presentar el próximo gobierno. Y hay temas necesarios que hay que discutir con todos los actores. El tema de la optimización del gasto tributario, Jorge. Cuando hablamos de la optimización del gasto tributario va por el lado de verificar, por ejemplo, si aquellas exoneraciones, aquellas devoluciones, aquellas exenciones realmente está llegando a quienes deberían tener, o si esas exoneraciones, esas exenciones están cumpliendo sus objetivos. Pero por el lado, pues también del servicio de rentas internas, pues continuaremos en ese camino de la simplicidad. En el ámbito normativo, pues aún más reduciendo lo que corresponde en cuanto a requisitos, a trámites. Estaba leyendo hace un momento el chat a la par mientras escuchaba a mis dos compañeros de panel y alguien hacía una pregunta respecto a una cuenta que habilitamos en pandemia para no dejar de atender a la ciudadanía y decía ya no está habilitada a trámites guayas@sri.gov.es. Efectivamente. Eso fue momentáneo, eso fue un par de meses mientras lográbamos pasar el peor momento. Ahora lo que está habilitado es el GovEC, que hace un momento hablaba. Con ello, varios ejemplos podemos dar en este momento de lo que se ha avanzado. Quisiera resaltar y cerrar mi intervención de sobre todo lo que hemos hecho en fortalecer la transparencia fiscal, Jorge. Sobre aquello, pues este gobierno ha dado pasos importantes en ser parte del Foro Global, pero no solamente quedarse ahí, sino en adherirnos a la CAM en el último trimestre del año 2018, el año anterior ratificar aquello, y como Servicio de Rentas Internas estamos trabajando fuertemente en pasar la evaluación que corresponde al primer trimestre del año 2021, estamos trabajando en ello. ¿Y qué significará eso, Jorge? ¿Por qué he querido mencionar en este momento para cerrar mi intervención?
Significará que si cumplimos con esa evaluación que viene de algunos actores del sistema financiero, del mismo Servicio de Rentas Internas, con algunas observaciones recibidas de parte de Foro Global, pues en septiembre del próximo año tendremos acceso a cuentas financieras de residentes ecuatorianos en más de 140 países del mundo. Eso también es luchar contra la corrupción. Sobre aquello, pues tampoco no hemos desmayado un solo segundo, a la par de mantener la atención, a la par de buscar eficiencia y buscar recursos para el presupuesto a través de la recaudación, pues no hemos descuidado un solo segundo la lucha con la transparencia fiscal. Muy bien, muchas gracias, Marisol. Para terminar, Pablo, el sector privado de la economía, no me refiero solamente a la Cámara de Comercio de Guayaquil, sino en general, el sector privado de la economía está preocupado por lo que puede venir con las elecciones del próximo año. Diría que el sector productivo, no solo de Guayaquil, como bien dice, sino, digamos, nosotros por Federación de Cámaras, son más de 100 cámaras a nivel nacional que lideramos y llevamos de alguna manera el termómetro, está con la expectativa de un cambio, pero un cambio distinto, algo que, una propuesta que sea muy distinta a lo que se ha tenido hasta ahora, que han sido más de una década de unas políticas públicas de hostigamiento al sector empresarial. El sector empresarial es el que genera las plazas de empleo en el país, es el motor de desarrollo, y los países que prosperan son los que entienden de que sin inversión no hay empleo, y la inversión no sale, digamos, no es un maná del cielo, sino que la inversión es el esfuerzo, es la gota del sudor de la gente, inversión pequeña, mediana o grande, pero esa inversión se genera cuando hay reglas claras y confianza. Entonces yo diría que el sector empresarial está a la expectativa de entender las mejores propuestas y creo particularmente que hay propuestas serias de cambio de verdad y hay mucho de más de lo mismo disfrazado de pseudo cambio. Es decir, si elegimos bien, podemos tener un cambio positivo que reactive la economía, verdaderamente la dinamice, pero si elegimos mal, podemos irnos más para abajo. Lo interesante es que está en nuestras manos, tenemos esa posibilidad. Hace 150 años, si un país quería a punta del voto prosperar, no lo podía hacer porque en el mundo el capital estaba todavía en creación, la acumulación del capital no estaba, digamos, ¿no? Pero hoy en día un país puede, a punta del voto, a punta de una visión y de unirnos hacia un norte en libertad, realmente darle la vuelta al país. Yo recuerdo haberle alguna vez escuchado al ministro, pero hace muchos años, pero cuando era ministro, decir algo que se me quedó grabado, que es que Ecuador tú lo puedes sacar adelante con poca plata, o sea, en términos relativos. O sea, no necesitas cientos de miles de millones de dólares, con miles de millones, pero que en el mundo hay bastante liquidez, aún en esta situación. Entonces creo que lo tenemos en nuestras manos, creo que nos estamos jugando el futuro. Ecuador es un país joven, 65% de la población tiene menos de 30 años, la edad promedio es alrededor de 27, 28 años. Entonces la gente joven y los que somos menos jóvenes tenemos que evangelizar y contarle a la gente cómo era hace escasos 20 años cuando el país se derrumbó producto de tener una serie de medidas que nos llevaron a perder la moneda y que se pulverizó el poder de compra. El dólar debe estar en el futuro del Ecuador y hay opciones que nos garantizan la permanencia del dólar, la apertura de mercados, que es lo que el comercio necesita, más mercados, más clientes, más inversión, y hay otras alternativas que tal vez hablen bonito, pero en la práctica son más de lo mismo, y eso es lo que no queremos en el sector productivo. Perfecto, muchas gracias. Ministro, simplemente para terminar una respuesta muy cortita, Pablo Arosemena dice: en el mundo hay mucha plata. ¿El Ecuador está en condiciones de conseguir un poco de esa plata para financiarse? Buena la pregunta, Jorge, y aprovecho lo que yo dije hace algunos años, lo que lo dije muchas veces y ahora lo vuelvo a decir, creo que exactamente es lo correcto. Nosotros ya hemos recibido financiamiento. Estos son créditos que nos han prestado, por alguna razón nos han dado, porque tienen confianza, porque creen que estamos haciendo las cosas relativamente bien, pero yo creo que la inversión extranjera que podemos atraer tiene un potencial enorme y por eso yo decía al principio de mi intervención
que yo quiero participar en el lado de la economía y no solo en el lado de las finanzas públicas. Si usted puede identificar 3 proyectos importantes, usted le mete un influjo de dólares al país que le va a permitir crecer más rápido, para hacerlo bien en sencillo. Y he citado ejemplos, es más, he conversado de estos ejemplos con algunos multilaterales, de los cuales muchos están muy interesados en ayudarnos. Autopista Quito-Guayaquil, un proyecto que se ha hablado mucho, que eventualmente demandará 1.500, 2.000 millones, con todas las vías de acceso, con todo el comercio que eso puede generar, para estar en 3 horas de una ciudad a la otra. Imagínense el impulso que eso va a representar hacia adelante. El tema de la presencia de banca internacional. El Ecuador está dolarizado, puede convertirse en un centro financiero de financiamiento y de ahorro, no solo para el Ecuador, sino para la región. Y así puedo citar proyectos de distinta naturaleza en el área minera, en el área de la hidroelectricidad. Es decir, el potencial es enorme. Lo que pasa es que hay que buscar que esos proyectos se hagan presentes en el Ecuador. Tenemos algunos sectores que son muy atractivos y siguen siendo atractivos en el mismo área petrolera, en la misma área minera, con todos los cuidados ambientales que se requieren. O sea, la potencialidad sí existe y estamos trabajando en eso. La visita que hicimos en Washington fue con Bill Invest, fue con las entidades que le prestan al sector privado. El proyecto que estoy hablando desde hace algunos días de un bono para el sector privado es para meterle plata al sector privado en cantidades importantes. Nada público, al sector privado. Es lo que estamos buscando hacer también, así que yo creo que con relativamente poca plata en el mercado internacional esto se puede activar y por eso es que le estoy destinando buena parte del tiempo a buscar estas alternativas para el país. Qué bueno, me quedo con eso de que el Ecuador tiene potencial para hacerlo. Ojalá no nos equivoquemos, la elección de febrero puede ser una elección verdaderamente crucial por la situación económica del país después de la pandemia, pues creo que la elección no es una elección común y corriente. Todas son importantes, pero esta es trascendental, es crucial. Ojalá no nos equivoquemos. Marisol, Pablo, Mauricio, muchas gracias por su intervención, por sus intervenciones. Han sido, creo que todas muy valiosas, y los cientos de personas que han seguido este panel, sin duda, no solamente han disfrutado una conversación amena, sino habrán sacado conclusiones muy valiosas, muy importantes. Así es que gracias una vez más. Y de mi parte también, gracias, por supuesto, por la invitación. Mercedes. Gracias, Jorgito, a ti. Muy bien moderado este panel. Gracias a la numerosa audiencia que nos ha acompañado la noche de hoy y un especial agradecimiento a nuestros invitados panelistas por el gran aporte que hemos recibido con cada una de sus intervenciones. Perspectivas clave debo a ustedes gracias al auspicio de Properati, Holcim, Alfa Builders Edificios Inteligentes, Hormigones del Valle, La Fabril y Banco Pichincha. De nuevo, muchas gracias y buenas noches.